una nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana para hablar de esos temas que nos encantan y que están presentes siempre en nuestras conversaciones, en el día a día, de algo que nos gusta a los venezolanos, y es el cine. Y el cine venezolano tiene unas grandes superproducciones o producciones cinematográficas que verdaderamente colman nuestros espacios y además nos enorgullecen. Por eso hoy tengo dos invitados especiales, porque están dedicados al cine, tanto desde la docencia como en la producción, y hoy vamos a compartir esta excelente entrevista. Me acompañan entonces para empezar, ¿verdad? María José Aular, productora audiovisual egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Rafael Belloso Chacín en el año 2007. Ha producido y dirigido audiovisuales de diversos géneros como cortometrajes, el cortometraje Rojo y Teodoro el Inodoro, los documentales Memoria del Amparo y Yajé, y los videoclips Tu Sombra y Fuego para la banda Efecto Violeta y El Señor del Manjar para Alex Portillo Band. Ha sido productora ejecutiva de diversos materiales audiovisuales, como los que destacan los cortometrajes La Caja de Plomo, Belis Perenís, 30 gramos y el documental Jepirra. Y en el 2005 co-dirigió junto con José Gregorio Hernández el largometraje Ámbar, a estrenarse este diciembre de 2017, bajo la distribución de Cines Unidos de Venezuela. En su actividad como guionista también destacan los cortometrajes Rojo, Teodoro el Inodoro, Destino, 30 gramos y Amarillo, Azul y Rojo, obra que está en etapa de preproducción. Y también escribió los documentales Memorias del Amparo y Yajé y coescribió los largometrajes El secreto de mi amigo Sebas, Ámbar y La Línea, que se van a rodar próximamente. Desde el 2013 sigue su carrera también docente en el programa de Artes Audiovisuales de la Universidad Católica Cecilio Acosta, desde donde organiza el Festival de Cine de la UNICA, que actualmente ya va por su 7ª edición. Y también nos acompaña Pavel Sendros, un amigo con el que he compartido muchas veces en los pasillos las conversaciones sobre cine. Es licenciado en Comunicación Social, con maestría en Ciencias de la Comunicación, mención Gerencia de la Comunicación y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Como experiencia es productor independiente o fue productor independiente de Subvisión TV desde el año 2008. Posee distintas publicaciones en revistas científicas dedicadas a lo que es el cine y la cinematografía. Actualmente se desempeña como profesor de pregrado en las cátedras de Introducción al Cine, Producción de Cine y Edición No Lineal. También ha publicado libros en el Fondo Editorial Urbe, el de Introducción al Cine del año 2013 y ahorita ya en la producción del libro sobre cine que sale para el 2008. Asimismo, trabajó en el documental para el año 2014, Red Social Piloto, una cosmovisión guayú. Bienvenidos al programa Retos de la Sociedad Venezolana y lo primero que les tengo que preguntar es, ¿cuál es el reto para el cine venezolano de hoy? Bueno, el reto principal es el presupuesto, ¿no? O sea, el reto que a la vez no es un reto, o sea, porque pudieran haber algunas personas que dicen, bueno, sin financiamiento, ¿cómo hago cine en 2017 en lo que queda o cómo hago cine en 2018? Desde mi propia experiencia, que hago cine independiente, es complejo, pero no imposible, pero sigue siendo después ese mismo presupuesto, no para hacer la película, sino para promocionarla, para lograr una distribución, todo se hace por Caracas, entonces es ahí donde el presupuesto se extiende a otra cosa más allá de la realización. Para mí el reto mayor es ese. Pavel, ¿tú cuál crees que es el reto Bueno, mayor del cine venezolano? estamos ahorita en plena era digital, ¿no? Los costos de producción de alguna manera han bajado, en el sentido de que el cine se libró del celuloide, ¿no? Se libró del laboratorio. No con eso quiero decir de que el cine sea solamente la parte técnica, el uso de una cámara que te permite poder repetir las imágenes cuantas veces tú quieras sin necesidad de gastar en un rollo de celuloide, ¿no? Eso ha permitido de que el cine baje sus costos, pero nos estamos enfrentando ante una situación país difícil, donde hay una inflación que crece y además de eso el cine venezolano ha vivido momentos de bonanza, como la época de los años 70, ¿no? Partiendo desde las películas de Chalbó, El pez que fuma, las películas de Clemente La Cerda. Fue una época de que hubo una explosión cinematográfica. Y digamos que el año 2000, en los años 2000, sucedió algo parecido, ¿no? Pero nos estamos enfrentando otra vez como a un retroceso en lo que es el cine venezolano. Entonces nos estamos enfrentando a que no hay presupuesto, ¿no? Ya no hay esa inversión que había antes. Pero sí hay un talento humano que quedó, porque muchos de esos cineastas que hoy en día están produciendo se han formado afuera y pueden seguir haciendo cine, pero con un presupuesto menor, más limitado. Sin embargo, existe una ley que crea un fondo para el desarrollo de la cinematografía o del cine.
¿La ley realmente, ese fondo existe? ¿Ustedes han tenido acceso a ese fondo? ¿En algún momento se han pensado presentar un proyecto que esté contemplado dentro de lo que son, digamos, los términos de referencia o las, digamos, los requerimientos para poder acceder a ese fondo? El Centro Nacional de Cinematografía existe y obviamente ha financiado X cantidad de producciones, pero lo que decía anteriormente, el problema de la centralización. Cuando, aunque ellos de alguna manera quisieron descentralizar y hacer algo que es en línea, que es el SAPCINE, entonces tú puedes incluir el guión que quieres producir por allí, igual hay procedimientos que siguen siendo en Caracas. Para los realizadores regionales, o sea que en el caso de todos los que estamos en el resto de las ciudades y en el caso del Zulia, que más escuelas audiovisual que de hecho que en Caracas, e igual no se descentraliza, ir a Caracas, a veces pasa algo. Yo opté a SAPCINE, envié un proyecto por allí y recuerdo que me dijeron que no, pero no por qué. Entonces, para que me dijeran por qué, yo tenía que ir a una audiencia en el Centro Nacional Autónomo para que me explicaran por qué no y qué es lo que tenía que mejorar, algo que se podía hacer por correo electrónico. Entonces, cuando las cosas son centralizadas, el realizador regional no es que no tiene la oportunidad, pero es mucho más difícil. Un boleto en ciento y algo para ir en avión un momento a encontrarte con unas personas para un financiamiento es complejo. Entonces, hay otras opciones. Si el cine es más económico, se pueden hacer otras cosas, pero sí existen los fondos, pero se hace complejo para el que está en otra parte que no es Caracas. Cae siempre como que en más de lo mismo, siempre son los mismos privilegiados los que tienen acceso a ese fondo, o son los mismos grupos que siempre tienen el privilegio de triunfar y estar en pantalla grande. Bueno, yo con toda responsabilidad tengo que decir que sí, que siempre son los mismos. Sí, bueno, el asunto también es que no solamente acudir al fondo, sino hacer tu propuesta y registrarla, ir hasta el SAPI, oficinas del SAPI en Caracas también significa un traslado. Entonces, ya con el solo hecho de escribir tu idea y de registrarla, ya es un proceso de que tienes que ir a Caracas y no lo puedes hacer desde la ciudad pues, en la que vives. Sea Mérida, Margarita, donde sea. Y luego vamos a hablar de esto. Vamos a identificar, va a decir, vamos a comerciales y ya vamos a regresar para hablar más de este cine venezolano. Vamos a hablar de estos 3 festivales, el Festival de Margarita, el Festival de Mérida y el festival que se hace aquí en Maracaibo. 3 festivales significativos e importantes para lo que es el cine en Venezuela y Latinoamérica. Continuamos, estamos conversando sobre el cine venezolano y me acompañan María José Aular y Pavel Sendros y dejamos una pregunta al aire, estos festivales de cine. Tenemos aquí en Maracaibo el Manuel Trujillo Durán, está el Gran Festival de Cine de Mérida y está el Festival de Margarita. También hay uno en Caracas que es el Festival de Cortos y algunos documentales que de vez en cuando quienes realizan documentales se reúnen en Venezuela. En Maracaibo hicimos una vez un gran esfuerzo y se hizo aquí un Festival Nacional de Documentales. ¿Cómo sienten ustedes que van esos que apuestan por el cine venezolano, aquellos que han creado obras cinematográficas y van y participan de estos festivales de cine? ¿Qué les queda y qué es lo bueno de esos festivales? Bueno, hay algunos cineastas que bromean con el asunto de que en Venezuela hay más festivales que películas, ¿no? Realmente hay muchísimos festivales estudiantiles, profesionales. En el caso yo tengo cierta relación con el Festival de Margarita porque fui asistente de producción de la primera edición, que fue en el 2007, cuando era el Festival de Cine de los Pueblos del Sur. Y para ese momento había presupuesto. Entonces fue un encuentro muy, muy bueno porque venían las películas con sus directores, o sea, el Estado traía a sus directores y hubo compartir con las comunidades, con la Cinemateca de Pampatar, en fin, había otro acercamiento. En el caso de Mérida, siendo una comunidad, por supuesto que en artes audiovisuales es bastante precisa, tiene muy buenos realizadores, allí es un punto de encuentro del cine nacional, allí va gente de Maracaibo, Caracas, es de como las escuelas, festival de cine. Sí, es uno de los más antiguos y aunque existen otros, es el que más la gente, bueno, apuesta
a estar allí. Los festivales son importantes porque son un medio de difusión, por ejemplo, para las películas independientes que quizás no han conseguido distribución. El Festival de Mérida, por ejemplo, allí siempre hay presencia de Cines Unidos y de Cinex, que además de ser exhibidores son distribuidores. Entonces, para los realizadores independientes, los festivales se convierten en un punto importante de encuentro porque es el punto donde, bueno, ya tengo la película, que quizás, bueno, como decía el profe, es más económico hacerla ahorita porque tengo las tecnologías para hacerlo. ¿Y después qué hago con ella? Entonces los festivales se convierten en un espacio muy importante y que, bueno, Venezuela tiene bastante de esos espacios para compartir exhibir y para exhibir. Pues. Las películas. ¿Tú has participado en alguno? ¿Has Sí, ido? yo participé en la parte de producción en el quinto Manuel Trujillo Durán hace bastante tiempo ya, ¿no? Y bueno, la experiencia es bastante interesante. Y en la última fui como en calidad de espectador. Estuve bueno. allí, vi los cortos y fui a algunos talleres, ¿no? Pero lo importante a veces del cortometraje, además de exhibir la producción que se está dando en la ciudad a través de Manuel Trujillo Durán, en este caso, también es importante el contacto con las comunidades e incentivar a que quien vaya a ver cine también sienta la necesidad de hacer cine también. Y al mismo tiempo de que se establecen talleres de formación, conversatorios, y que sea como dice la profesora, la compañera, que sea un punto de encuentro, ¿no? Entre los pares, entre las personas que comparten el mismo área de conocimiento, que en este caso es el cine. Entonces, buscar ese acercamiento con el público, ¿no? Y no quedarse solamente en la exhibición, sino, como estoy diciendo, pues, desarrollar los procesos de formación en torno al área cinematográfica y que quienes se acerquen a ellos tengan la posibilidad de conocer personas de otras partes, ¿no? Yo en el Manuel Trujillo pasado vino un moderador, un cineasta argentino, no recuerdo bien su nombre, pero él habló sobre cine infantil, ¿no? Entonces él convocaron a niños de varias escuelas y los llevaron a Cines Unidos y ahí les dieron una charla de la historia del cine infantil, ¿no? Bueno, y la emoción de esos niños viendo la película, viendo la historia y conociendo la historia del cine fue bastante importante. Entonces, no quedarse solamente en el hecho de exhibir o de mostrar, sino también de acercarse a la comunidad y de que de alguna manera se puedan formar en el ver, hacer y el compartir, ¿no? Bueno, pero la gente dirá, bueno, pero ¿cuándo les vas a preguntar de películas? Y evidentemente aquí viene la pregunta. Ustedes, como observadores, como espectadores, seguidores del cine venezolano y latinoamericano, ¿qué películas le han gustado de la cinematografía nacional? Bueno, del cine nacional, yo creo que, bueno, yo soy fanática del cine 2000 en adelante, porque creo que los que en algún momento eran espectadores se convierten en realizadores y comienzan a escribir otras cosas, ¿no? Ya. Vemos a Edgar Ramírez en Elipsis, vemos una película como Puras Joyitas, o sea, eran intentos en su momento, quizás un poco a algunas personas les parecerá banal, pero era otra cosa, ¿no? No era la realidad del cerro solamente, sino que ya nos estaban contando otras cosas. Para mí, La Casa del Fin de los Tiempos es una película que me parece que es excelente, que es muy buena. Primero porque es arriesgarse, ¿no?, a otro género. Normalmente el cine venezolano tiene mucho drama. Y hacer suspenso, hacer otras cosas, o sea, habían ya intentos con Villa del Cine, con otros cineastas. Entonces, el cine del 2000 en adelante, muchas películas, ahorita no me vienen todas a la cabeza, me gustan, pero es por eso, porque eran guiones distintos, ¿no?, a lo que ya... Otras maneras de contar las historias. Otra manera de contar las historias que quizás en los 80 fue bueno, pero ya en los 90... estaban como contadas, ¿no?, las películas que se Amaneció de Golpe, que esta, o sea, algunas que podía sacar y decir, bueno, me interesan, pero otras que pasaron... Por debajo de la mesa para ti. Para mí. Probablemente para muchos otros no. O sea, que lo que no te gusta mucho es el drama urbano, ese drama urbano en el que siempre se exagera un poco en eso a veces. Pero Hora Cero no te gustó. Hora Cero me gustó cómo se hizo, la propuesta de la película es interesante. Sigue siendo el drama social, urbano, sí, pero fue entretenido. Tenía mucho, también las secuencias de acción estuvieron muy bien dirigidas, muy bien manejadas, y eso impactó. Pero te nombraste una película que me interesa y luego vamos a hablar desde los enfoques cinematográficos del director. Es decir, cómo el director puede contar la historia de otra manera, y Elipsis es una de ellas. Centros, en el caso, bueno, ya está, aunque nombraron La Hora Cero, ¿no? Una película de Diego Velasco, ¿no? Película bastante interesante en el sentido
la propuesta de la dirección de fotografía y incluso hasta en el mismo montaje. Pero es un muchacho que de alguna manera he escuchado que en el momento de la producción es un poco en su manera de dirigir y de mantenerse con el equipo de trabajo es jovial, no es un director tipo intenso que le gusta exigirle al grupo de trabajo, más bien él deja que las cosas fluyan, ¿no? Y en especial él tiene un cortometraje que se puede conseguir en la red que se llama Cédula Ciudadano, ¿no? Ay, es decir, excelente. es un cortometraje muy bueno porque es como el proceso de cómo sacarse la cédula en aquel tiempo, Que ¿no? igualito ahorita. Sí, sí. Bueno, ese proceso había cambiado, pero volvió, ¿no? Igualito, para los que no lo hayan visto, de verdad, Sí. se los recomendamos, es Sí, excelente. de hecho yo lo utilizo mucho en mis clases, ¿no? Y lo interesante de cómo él maneja las elipsis en esa historia, ¿no? Y cómo establece algunos cortes por lo que llamamos cortes por forma, o utilizando el color como elemento de transición. O sea, él es muy creativo en su manera de hacer películas. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a identificar que me están haciendo señas y al regreso entonces ya vamos a empezar a hablar por géneros de si las de suspenso, drama, comedia, dentro de lo que es el cine venezolano, que hay cosas bien interesantes, y por supuesto desde la perspectiva de los directores. No se despeguen que ya venimos, estamos hablando del cine venezolano aquí, en Retos de la Sociedad Venezolana. Vamos compartiendo sobre el cine venezolano, empezamos a nombrar películas y vamos a hablar así como que de las películas que han marcado, como que hay que conversar sobre ellas. En comedia, ¿qué les ha gustado a ustedes de la comedia venezolana? Pues bueno, Papita Manito Stone, Ajá. primero, o sea, una iniciativa de alguien joven, además, de esta gente que está haciendo el nuevo cine venezolano, pero además llama la atención el nivel de taquilla, ¿no? De una fórmula que puede funcionar con el fútbol o en cualquier país de Latinoamérica, pero que funciona muy bien en Venezuela porque la gente entiende cuáles son las rivalidades del béisbol y que es una de las que va a tener segunda parte, ya ahora en diciembre estrenan la segunda parte y llama la atención porque hay pocas películas venezolanas con segunda parte. Ajá. Y a mí me gustó, me pareció algo fresco, algo de entretenimiento, ¿no? O sea, que se podía ver. Realmente es una de las que de comedia. Sin embargo, tú nombraste Puras Joyitas. Y Puras Joyitas También tenía su toque de comedia, muy divertido. Un cinismo caraqueño bien sabroso para aquellos que conocemos los caraqueños como son. Creo que la película era muy caraqueña. Sí, bueno, también lo de la rivalidad del béisbol, ¿no? Sí. Porque nosotros como zulianos no entramos ahí, pero entendemos se puede la entender rivalidad del béisbol venezolano. ¿Qué otra comedia podemos nombrar del cine venezolano? A mí yo siempre nombraba, claro, es otras épocas, Domingo de Resurrección. Sí. Ese es el clásico por excelencia. Se puede hablar también de una mezcla de drama con comedia, como el caso de Azul y no tan rosa, ¿no? Que pudiéramos tocar ahí algunos toques de comedia, ¿no? Sí, pero no es un género que yo persiga mucho. ¿No? Bueno, a mí también me gustó El Relato del Loro, y debe ser la voz de Emilio Lovera que me... Ah, sí, yo creo que era también la asociación. La voz de Emilio Lovera que me encantó, y entonces esa película pues también me gustó. Para quienes no la han visto, les recomiendo que la vean porque de verdad además hace una historia por el recorrido político de Venezuela que es muy interesante. Actualmente sería para refrescar un poquito el panorama actual. Si hablamos del drama urbano, que es lo que tú dices que cambió, ¿qué películas les llaman la atención dentro de ese drama urbano? Pudiéramos decir que la película con la que se inaugura, o sea, digamos la película que subió Cerro, que es la primera película que subió al Cerro, ¿no? De Clemente de la Cerda, Soy un delincuente, ¿no? Ajá. Esa fue una película que marcó un hito en el año 75, ¿no? Que es como el proceso de cómo se fabrica un malandro, ¿no? Desde niño, ¿no? Donde, ¿Sicario también pudiera entrar ahí? Sí, Sicario también, pero ya estamos hablando más los años 90, ¿no? Ajá. Pero cuando hablamos de la primera película, la génesis de lo que vendría siendo ese tipo de cine, pudiéramos hablar de Clemente de la Cerda, con esa película donde puedes ver cómo una madre
de alguna manera puede fabricar un delincuente y después en ese proceso el viene... enemigo que más o menos cuenta esa misma Sí, historia, va por ahí. más o menos. De ese tiempo, antes del enemigo, a mí me gustó mucho Secuestro Express. Ajá, Pero sí, también, excelente. también porque desde la ficha hasta todo estaba pensado Ajá. en la película. Claro, tiene que ver un poco porque es una distribución independiente también americano-venezolana. Pero el enemigo es una propuesta interesante también, creo Sí, que es y del el Don 2005. es otra Ujú. que también pues destaca después de Sicario con Laureano en esa película del Don. Y si habláramos de esas películas que tienen una narrativa noble, hablando un poco de Fina Torres, lo que es Oriana, en ese estilo, ¿qué otro tipo de películas pudiéramos nombrar de lo que es el cine venezolano? Una vida y dos mandados yo creo Esa es muy que bella. Sí, sí, muy una Alberto bella. referencia, Arbelo sí. es maravilloso Alberto Arbelo. para contar esas historias. Y salieron muchas, salió de Patas Arriba, que estuvo, También, que ajá. es bien ligera, El Manzano Azul. El Manzano El Azul, Manzano de Azul. Legario Y Villalobos. Legario ¿no? Villalobos. Una mirada al mar también es También, maravillosa. también. Y la distancia tan larga, o una distancia tan larga, A mí me gustó mucho esa película. También que claro, si uno revisa los cortometrajes de Claudia y ve esa película, se da cuenta que es como que es el lenguaje de ella. En ella veo que está trabajando en un lenguaje audiovisual que a algunos directores se les ha olvidado, porque el detalle con el cine venezolano es que sí, que se están contando mejores historias, pero pudiéramos ver algunas películas y no identificar como un lenguaje propio. Ajá. O sea, hay como mucha... ¿cómo se le podría llamar eso? Como mezcla de cosas, como dispersión. como que el director o el guionista está tratando de Está buscar en muchas cosas, sí, pero en ella veo como que es su lenguaje, pues lo veo porque lo viene manejando de sus cortos hasta esta película y es como que la veo y digo, bueno, es A algo mí- de Claudia. Y si nombráramos A ahora, mí en el caso de El Manzano Azul, ¿no? Es una película hecha en Mérida, ¿no? Y ver esos escenarios de que uno de repente en el cine venezolano está como que más acostumbrado a ver a Caracas, ¿no? Y estamos viendo la montaña. Claro, en Una vida en dos mandados también vemos eso, ¿no? Pero ahí vemos a un Miguel Ángel Landa distinto, ¿no? Un Miguel Ángel Landa adulto, mayor, ¿no? que salió del Y país en otro portátil personaje, sí. y de Y de las 100 años películas de perdón, Chalbó y Sí, demás. es y de otro. todas esas donde él era el galán del cine venezolano, porque era el galán por esencia. O sea, se permitía hacer sus desnudos, que Sí. también es importante destacar eso en el cine venezolano, y ya ahora que aparece aceptando su edad y aceptando otra historia. Claro, Eso es bien interesante, también ver la evolución de los actores dentro de la propuesta cinematográfica. claro. Pero también uno cuando comienza a hablar del cine venezolano caes en los directores. Y tú Ujú. nombraste a Chalbot, Velasco, ¿verdad? Vamos a nombrar un poco esos directores que pues han construido lo que es la historia del cine venezolano. ¿A quienes les llama a ustedes la atención porque ya crearon un estilo, que es lo que tú mencionabas? En especial a mí me llama la atención Diego Rísquez, ¿no? Precisamente porque tal vez a mí me interesa más el tema biográfico, ¿no? Yo creo que uno no... sería muy aburrido pensar de que te guste todo, ¿no? Claro. Que uno tiene que de alguna manera discriminar y hay cosas que sí te gustan y cosas que no te gustan, ¿no? Pero el caso de Diego Rísquez me gusta mucho su propuesta estética a nivel de dirección de arte y a nivel de y la única. fotografía desde Manuela Sáenz para acá, ¿no? En sus películas, porque de alguna manera es un retrato de nuestra historia, ¿no? Todas las películas que él ha hecho de cada uno de los en el caso de Reverón, ¿no? Reverón Miranda también. ¿no? Sí, Miranda claro, de por Enrique supuesto. Es maravilloso. Entonces, es como, de alguna manera, tratar de retratar la realidad, o sea, retratar nuestra historia, pero alejándonos del documental y entrando en el plano de la ficción, que eso es ambicioso, ¿no? Tratar de hacer ficción de hechos históricos, no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. ¿Y a ti, un director que te llame la atención? Bueno, siempre rescato como lo positivo de cada director que conozco. En el caso de Chalbó, admiro mucho que como sin estudios de cine, o sea, es uno de los cineastas más importantes del país, ¿no? Y cómo su conocimiento empírico en teatro lo llevó al cine y podemos identificar el teatro en su cine. En el caso de Diego, por supuesto, el manejo de sus conocimientos de arte mezclados. Me están haciendo señas, no me vayas a nombrar otros para también yo nombrar. Y nosotros continuamos, estamos hablando sobre el cine venezolano. Yo sé que ustedes están muy entretenidos como estamos nosotros aquí en esta amena conversación para compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con la riqueza de las producciones cinematográficas venezolanas. Ya venimos.
entonces coméntanos, hablaste de Chalbot, ¿qué otros directores te llaman la atención de nuestro cine? Por ejemplo, de Carlos Caridad Montero, Zuliano, me parece que es excelente guionista, o sea, que la forma como maneja las historias, él él participó en Bloques, que es un largometraje compartido, y también Tres Bellezas. Por nombrar, a ver, bueno, de César Bolívar, su forma de producción, ¿no? Cómo hacer cine sin tener un financiamiento en ese momento y endeudado, y así ella hacía más películas junto en la misma época de Chalbot. De algún director, o sea, siempre se puede rescatar algo. Fina Torres, que además es muy estética, ¿no? Al momento de hacer cine, y que además es la única cineasta y además mujer que aparece en los diccionarios de cine femenino. Podemos buscar Venezuela y aparece Fina Torres. Entonces, bueno, hay muchos directores que de algunos se puede rescatar algo. O sea, más que criticar el cine venezolano, creo que parte de apoyarlo es rescatar lo mejor que hace cada director, pero además ver el cine, ¿no? Sí, también es bueno, en mi caso que me encanta, hay dos directores más, Alberto Alberlo, me encanta, Cyrano Fernández, o todo lo que él ha hecho para impulsar el cine con Edgar Ramírez, es increíble porque fue el que, digamos, el papá de Edgar Ramírez dentro del cine venezolano, y Hernán Javes. Me encanta mucho Hernán. Hernán trabaja muy bien. Siempre desde su cortometraje y todo lo que ha hecho. Pero me llama, menos mal que nombraste a Fina, porque justamente el cine venezolano es conocido por sus mujeres y por tener el país con mayor directoras de cine. En Hollywood se sorprende cuando la directora gana, al fin, por primera vez una mujer gana el Oscar, pero aquí en Venezuela lo que digamos recurrentemente sucede es que la directora, es decir, o que el director sea una mujer. Tenemos aquí regional Patricia Ortega, y de la cinematografía tu nombre es Fina. ¿Hay alguna otra que a ustedes les guste? Margot Benacerraf. Señora Margot Benacerraf no se puede El nombrar. Snyder, que también me gusta. Que además con Tamara ha ganado varios premios ahorita. Sí, y hay muchas, hay unas jóvenes talentos, la de Nena, el Diego, me gusta el Diego, ella es extraordinaria, ella ha hecho varias producciones también. Entonces estamos llenas de mujeres. ¿Son mejores las mujeres haciendo cine en Venezuela que los hombres? A ver, aquí hay una mujer, aquí hay un hombre, así que... Bueno, creo que es una cuestión, hacer cine en Venezuela ya es un reto. Es como la ama de casa que estira el presupuesto, porque no hay presupuesto, que es lo que siempre dicen. Es un reto porque la mayoría de los técnicos son hombres. Entonces a veces es difícil, por ejemplo, desde mi punto de vista como directora, pues, es de trabajar en un equipo, con un equipo técnico que un 90% son varones. Entonces a veces es tan complejo como decir, bueno, ellos quieren corte de comida ya, y entonces quizás uno con sus cuestiones de manía dice, bueno, no, pero ya va, pero entonces son diferencias muy tontas, pero que van, ¿no? O un cambio de humor, entonces ellos lo clasifican como que, bueno, creo que tienen síndrome premenstrual, o sea, los insultos que se pueden generar rapidito en un set donde hay mujeres, pero a ver, hay mujeres, por ejemplo, Tarantino trabaja con mujeres para la edición, porque son mucho más tranquilas y observadoras, más detallistas. Hay directores que les gusta tener como mujeres en ciertas áreas, como directoras. Casi siempre están en vestuario, en maquillaje. Pero hay hombres que depende, pues hay directoras que también les gusta trabajar con hombres en ciertos rubros, pero va a depender, yo creo, que de los equipos también de trabajo. ¿Qué opinan Sí, por ustedes? supuesto, lo que fue el proceso de producción, ¿no? Cuando surge el sonido, ¿no? Es interesante hablar de eso, ¿no? Cuando surge el sonido, antes de que apareciera el sonido, el proceso de la edición lo veían como un proceso manual de costura, ¿no? Cuando aparece por primera vez la moviola y empieza la parte técnica de la incursión del sonido, comienzan a participar los hombres en ese aspecto. Entonces, en aquella época, estamos hablando de los años 30 o por allá, antes de los años 20 precisamente, el proceso de la edición era un proceso que lo realizaban más que todo las mujeres, ¿no? Un dato curioso que pudiera agregar. Me imagino que por el nivel de los detalles, y fíjate que yéndote a las premiaciones internacionales, los Goya, los BAFTA, los Oscar, todos ellos se destacan en el área no de postproducción, sino justamente en vestuario, dirección de arte, cinematografía,
las mujeres, pues ahí, debe ser por el nivel No, de y el detalle. cine venezolano, Mariana Rondón, Claudia Pinto, todas tienen premios No, y los dos. internacionales, Sí, ajá. además de las directoras que ya nombramos, ¿no? Claro, por tenemos eso les dos- digo, me llama la atención que no los hubieran nombrado de entrada, porque y lo dos que mu- predomina en el cine venezolano, que es único, es curioso de toda Latinoamérica, es que en Venezuela las que hacen cine son las mujeres. No, y dos mujeres ganadoras de premios Cannes, ¿no? Margot Sí, Benacerraf ajá. y Fina Torres, ¿no? Exacto. Y ganadoras de, bueno, en el caso que es el premio que les quiero preguntar, ¿cómo ven ustedes esta iniciativa del premio Platino? Es decir, este premio que se entrega en toda Iberoamérica a todas las producciones cinematográficas, todo ese esfuerzo que se hacen. Y ahí hay que destacar que estuvo Azul y no tan rosa, no ganó, Pelo Malo, no gana, pero estuvo ahí cerca con Relatos Salvajes, y Una distancia tan larga, que sí gana como ópera prima. ¿Cómo ven ustedes este premio para todos los que toman el cine, digamos, como bandera en América Latina, que es recurrente, que en todos los países hay problemas de presupuesto, hay rivalidades, hay la necesidad de crear un estilo? ¿Cómo ves que existe este premio como reconocimiento al cine? Bueno, era lógico que surgiera, porque todas continentalmente todos tienen como su premio, como su premiación bandera, y el cine latinoamericano debía tener una premiación que, a ver, entre el mismo cine latino sin competir con el cine europeo o americano, ¿no? Una forma de celebrar el cine, pero no conozco mucho así del premio como tal. Sé que Venezuela ha participado, pero no manejo muy bien bajo qué orientación o cómo surgió o cuánto tiempo tiene. Pero me imagino que como todas las premiaciones, así como está Cannes, así como buscan ser una plataforma por muchos años de exposición, porque el cine latino es muy difícil de ver, si no es por internet. O sea, no podemos verlo en salas porque para los exhibidores no es rentable. Entonces imagino que es como ese punto de encuentro internacional también de realizadores. Sí, bueno, es un punto de encuentro internacional, pero lo que ella acaba de decir, cada región tiene su festival bandera, ¿no? Pero hay algo que hay que acotar, ¿no? Y que me llama ahorita mucho la atención. Hay un autor que se llama Herb Fisher, y él habla de que el proceso de exhibición se está digitalizando. Entonces ya estamos hablando de un proceso de exhibición satelital. Entonces eso va a permitir que exista una democratización en la exhibición de aquí a unos cuantos años más adelante. Entonces tal vez esas barreras empiecen a borrarse y podamos tener acceso no solamente al cine de Hollywood, sino al cine latinoamericano y cine europeo de otras latitudes, ¿no? Así es. Vamos a identificar, ya seguimos conversando aquí en Retos de la Sociedad Venezolana sobre lo que es nuestro cine nacional. Estamos hablando del cine venezolano, hablamos de las directoras, directores y qué actores, porque la evolución del cine venezolano se ha hecho también a través de la historia de esos actores o esas actrices. ¿A quiénes les ha gustado a ustedes ver más en esa pantalla grande, que han disfrutado de las producciones cinematográficas que se ha hecho en nuestro cine venezolano? A mí me gustaba mucho ver a Erich Wilper, pero Ajá. bueno, tengo rato que no lo veo. Ay, sí. Sí, pero me gustaba Pero mucho. se fue del país. Porque se Claro. fue del país. Me gustaba mucho verlo a él, pues. Pacriti también, Ajá. me gusta mucho cómo actúa. De hecho, hay varios, pero ellos los que me vienen a la cabeza ahorita. Muy bien, comparto contigo porque él me encanta, también me dolió mucho que se fuera, pero creo que es para crecer, ¿no? Igual que Edgar Ramírez, que bueno, se Sí. fueron para crecer. Pero ¿qué otros actores podemos nombrar? Bueno, además de Edgar Ramírez, bueno, hace rato nombramos a Miguel Ángel Landa y bueno, hablar de Orlando Urdaneta, ¿no? Ay, no, o sea, claro. Actor importantísimo. Y hasta ahora, bueno, esos son los tres que siempre me han llamado la atención. Yo soy un poco más clásico en la hora de ver De seleccionar el cine. Bueno, también hay mucha gente nueva y llama la atención muchísimo esos cantantes de rap que se involucraron y se hicieron éxito dentro del cine, Claro. ¿no? Como Vudú,
el Sí, gordo. Me se corre encanta, me después. encanta. Yo digo, él actúa mejor que cantar, si me está viendo en algún momento, te amo. Y bueno, también otros que incursionaron, pero podríamos hablar de repente de Hilda Vera, para Claro, mencionar la actrices Garza. íconos, ¿verdad? Sí, pudiéramos también mencionar a Mariano Álvarez, que también hizo grandes trabajos dentro del cine venezolano, un actor admirado por actores, por su técnica. ¿A quién más pudiéramos nombrar destacados del cine venezolano? Bueno, a mí me pasó algo muy curioso con mi película, la que voy a estrenar en diciembre, y es que cuando hicimos el casting, conseguimos, bueno, aquí tengo la ficha de la película, y me pasó algo muy curioso, que es que llamamos a Caridad Canelón para hacer un papel. Ajá. Y ella nunca había hecho cine y yo no lo sabía. O sea, claro, cuando ya estamos conversando con ella, resulta que esta va a ser la primera película en la que actuó. La hicimos en 2015 y después salió otra película donde tuvo un papel pequeño, pero me llamó muchísimo la atención porque son actores que, claro, que yo los relacionaba con Miguel Ángel Landa, con toda esa época. Y son destacados en la televisión y ahora están haciendo cine. O sea, como ellos, mucha Por eso gente... te decía que hay que nombrar a los actores de cine, porque no todos han estado en cine. Hay un muchacho maravilloso, que es el Miranda Joven, y él tiene todas las películas, las ha hecho, él es de Mérida, Leandro Arbelo, es un excelente actor. Mucha gente no lo sabe porque él no ha hecho telenovela, pero sí ha hecho todo lo que se ha hecho en cine venezolano y es extraordinario. Bueno, en el caso de Edgar Ramírez, que también venía de la televisión, pero nace o se destaca en el cine. Hay actrices muy destacadas, por ejemplo, Marina Baura no hizo casi, pero Doris Wells hizo cine. Ella sí estuvo ahí brillante. Hay otras actrices que lo han hecho, pero hay unas dos actrices que son como que el soporte de todas las películas venezolanas. Yo nunca me he aprendido bien el nombre de ellas, pero es la mujer morena de pelo rizado que aparece en casi todas las películas. Hay actores que son como que están en todas las películas venezolanas que no pertenecen a lo que es la televisión y son muy destacados. Por eso quería preguntarles a ustedes si tenían a alguien en particular, así que bueno, me encanta este actor o me encanta esta actriz. Danielita Alvarado también ha hecho cine. De hecho, va a salir ahorita con Solteras Indisponibles, que la van a estrenar ahora en octubre, donde actúa ella y varios, ahí actúa Leo Aldana, que también actúa en mi película, y en el caso de él, viene de hacer farándula, o sea, de ser... María Alejandra Martín es otra de las que ha hecho bastante cine venezolano, y bueno, resalta porque... Y Marisa Tomás Román, sí, que ella ha hecho muchísimas películas. Muy destacada, muy querida en el cine porque es muy versátil. Elba Escobar, yo tenía media hora. Elba Escobar. Elba Escobar también. Pero Elba está como que en todos los niveles, ¿no? Hay gente que siempre se ha dedicado más al cine y que es reconocida por su trabajo cinematográfico. Es interesante y Labrán en Azulino tan rosa. Es interesante ver cómo la actuación no es lo mismo para el cine, como para el teatro, como para la televisión, ¿no? Digamos que las que están un poco más cercanas son la televisión, por esa cercanía con la cámara, ¿no? No es la misma imposición de voz que la del teatro que en el cine, ¿no? No, y que la televisión es otra popular, propuesta. llega a todos los rincones del país, en todos los hogares. La gente que está en esa pequeña pantalla es muy querida por todo el mundo. En cambio, estar en la gran pantalla, ya ahí es difícil. Tú nombraste una película que tuvo mucho auge, que tuvo mucha receptividad en taquilla, que es Tres Bellezas, pero las actrices que están allí no son conocidas. Son personas, algunas que otras que han hecho pequeños papeles también en televisión, pero no son, y en pantalla grande se ven extraordinarias, o sea, destacan muchísimo. Iván Tamayo es otro que en cine se ve muy bien y lo ha hecho muy bien y bueno, resalta porque hace brillar la pantalla grande y hay actores que, como dices tú, funcionan muy bien en televisión y no funcionan también en cine y hay actores meramente de cine que lo hacen muy bien. Claro, en el caso de Venezuela se mezclan porque no es una industria, pues, como Hollywood, que tiene como sus actores exclusivos de cine, que jamás van a ser un unitario en televisión o algo así, pero en el caso de Venezuela, como es prácticamente estamos creciendo. En esto del cine los actores son más diversos, podemos verlos haciendo obras de teatro y en la noche se van a un set de grabación a hacer una película y también una novela que van a sacar. O sea, es como que los encontramos en cada espacio. Nos faltó algo que no nos da tiempo en el programa, por eso quiero cerrar con tu invitación a la producción, que es hablar como que cómo evolucionó el cine venezolano, porque de verdad el cambio es notorio.
Hoy hay muchísimas producciones, antes eran 1, 2, 3 películas al año, y ahora solamente nos disfrutamos de cada 3 meses ver una nueva en cartelera. Pero no quiero terminar el programa sin que nos invites a tu producción. Ah, no, sí, claro. Bueno, diciembre 29 en Cinex, Cines Unidos, vamos a estar estrenando Ámbar, El color de una familia perfecta, bajo la dirección de José Gregorio Hernández y mi persona, María José Aguilar. Es una producción completamente independiente, zuliana, 100%. Los técnicos, vale destacar que los técnicos, 20% ya éramos técnicos profesionales y el 80% fueron estudiantes de artes audiovisuales que hicieron su pasantía dentro de la película. La hicimos corriendo, creo que grabamos 1 mes y medio, algo así. Dormimos muy poco, pero conseguimos un producto que a nosotros nos satisface y que nos hace dar un ejemplo por lo menos a todos aquellos cineastas a todos emergentes. aquellos cineastas emergentes de que sí se puede, un poquito de organización y sacrificio y sí se puede lograr tener una película en cartelera. No, claro que sí se puede, porque tú eres la demostración de que un año tan coyuntural como el 2017 vamos a estrenar una película de cine venezolano con gente joven, con talento joven y tal. Yo siempre cierro en este programa diciendo que, bueno, nosotros somos parte de un todo, pero el todo no es la política. Entonces, a mí me encanta tener los temas de cine, de PNL, de la educación, de la investigación en Venezuela, de los que están haciendo emprendimientos tecnológicos, porque los venezolanos, o Venezuela, es un gran país, es una nación de gente maravillosa, y no todo está conducido desde una misma perspectiva. Así que ver la nueva narrativa en el cine venezolano que cambió, ¿verdad? Ya no está cerro arriba, como decían al principio del programa, ya es otro cine. Esa es la demostración de esa nueva Venezuela que estamos creando y estamos haciendo. Y todo nuevo proyecto siempre es un poquito más costoso. Así que muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, por siempre estar pendientes del reto de la sociedad venezolana. A María José, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias. A Pavel, bueno, seguimos hablando de los pasillos, Pavel, del cine que nos gusta y comparando las producciones de los años 70 y 80 con las actuales. A ustedes será hasta un próximo programa, no se lo pierdan.